Chicos, ¿cómo están? Muy buenos días, bienvenidos a la clase de hoy. Vamos a trabajar con algunas actividades del libro. Para esto necesito que abran su libro en la página 94 y vamos a comenzar con el primer ejercicio. Dice, trabaja en equipo, el cuadro y el rectángulo tienen el mismo perímetro. Con base a esta información hay que contestar las preguntas que vienen aquí. ¿Cuál es la expresión algebraica que denota el perímetro del rectángulo? Entonces, si nosotros sabemos que el perímetro de cualquier rectángulo es igual a dos veces la suma de la base y de la altura, hay que sustituir la base por 7x y nuestra altura por 3x. De tal modo que entonces van a ser esta ecuación. Perímetro es igual a 2 paréntesis 7x más 3x. ¿Y cuál es ese resultado? Ustedes lo escriben. Inciso B. ¿Cuál es la expresión algebraica que denota el perímetro del cuadrado? Entonces ya saben que para calcular el perímetro del cuadrado es igual a 4 veces lo que mide el lado. Dice aquí, expliquen por qué las dos expresiones algebraicas anteriores son equivalentes. Lo que tenemos que hacer ahora es, fíjense que del cuadrado azul no sabemos cuánto vale su perímetro, porque su perímetro se calcula aquí. Entonces, si ya tienen este dato que es igual al del cuadrado, el área del rectángulo es igual al área del cuadrado, lo que tienen que hacer es despejar el lado porque no lo conocemos. Vamos a poner el perímetro, lo que valga el perímetro sobre 4 va a ser igual a nuestro lado y esto van a ponerlo aquí. Dice el inciso C, expliquen por qué las dos expresiones algebraicas son equivalentes. Pues busquen equivalente, porque son equivalentes o sinónimos equivalentes y lo contestan. Bien, verificar dice verificar que al simplificar las dos expresiones anteriores el resultado sea 20x en ambas. Entonces van a realizar eso. Aquí está casi todo el ejercicio hecho. Hacen la operación y comprueban que da 20x. Dice respondan el número 2, respondan y hagan lo que se pide. Consideren que el perímetro de cada figura es 6x más 12. Dice inciso A, ¿cuánto mide cada lado de cada figura en términos de x? Anoten las medidas en las figuras. Puede haber soluciones diferentes para el rectángulo. Vamos a checar eso. Dijimos entonces que el perímetro de un rectángulo es igual a dos veces la suma de la base más la altura. Pero ya tienen cuánto mide cuánto mide el perímetro, que es 6x más 12 igual a 2 veces la base más la altura. Les voy a ayudar aquí. Este 2 que está aquí lo voy a pasar dividiendo. Tengo 6x más 12 sobre 2 es igual a la base más la altura. Hacemos esta división, 6 entre 2 son 3x y 12 entre 2 son 6, 3x más 6 es igual a la base más la altura. Lo que tienen que hacer ahora es asignarles valores a la base y valores a la altura que den como resultado el 3x más 6. Yo les voy a poner un ejemplo. Yo puedo decir que la base mide 2x más 4 y la altura mide x más 2. Si yo hago esta operación, 2x más x me da 3x y más 4 y más 2 son más 6 y entonces este valor me concuerda. Ustedes tienen entonces que asignar otros valores a la b y otros valores a la altura que sumados les den 3x más 6. En el caso del pentágono, ya sabemos que el pentágono, su perímetro es igual al número de lados por lo que mide el lado. Ya sabemos que como es un hexágono, pues la n es igual a 6 y el perímetro es el mismo, 6x más 12 es igual a 6 por lo que mide el lado. Entonces lo que hay que hacer es pasar este 6 dividiendo y les da la medida del lado. Ustedes lo hacen. Verifiquen que para las medidas que anotan la suma de las medidas de los lados del rectángulo es igual a la suma de las medidas de los lados del hexágono regular. Ustedes hacen esa comprobación.
Bien, trabaja con un compañero, contesten y efectúen lo que se indica. El triángulo equilátero y el hexágono regular tienen igual perímetro. Tracen 3 diagonales del hexágono para dividirlo en 6 triángulos iguales. Expliquen por qué los 6 triángulos que trazaron son equiláteros. Bien, eso lo van a hacer ustedes. Solo tienen que trazar ahí mismo en el libro las diagonales y observar por qué son equiláteros. Expresen algebraicamente la equivalencia entre el perímetro del triángulo exterior y del hexágono. Nos dice que tienen el mismo perímetro. Entonces el primer paso que tienen que hacer es calcular el perímetro del hexágono. Y luego van a calcular el perímetro del triángulo. Y entonces van a desarrollar. Recuerden que el perímetro de un hexágono va a ser entonces, como son 6 lados, es 6L. 6 por lo que mide el lado. Y como el triángulo es equilátero, entonces perímetro es igual a 3 por lo que vale el lado. Y al final les debe de dar el mismo resultado. Por eso son equivalentes. Considera que A es igual a 5. Verifiquen que la equivalencia anterior es cierta. Entonces lo que van a hacer cuando ya tengan los dos perímetros es sustituir A por 5 y hacen el desarrollo. Por ejemplo, si les dio que el perímetro fue igual a 24A más 6. Y si dice que A vale 5, pues lo que van a hacer es 24 paréntesis 5 más 6. ¿Y esto cuánto es? 120 más 6, 126. Y esto mismo van a hacer con este. Van a hacerlo con el triángulo y van a hacerlo con el hexágono. Expresen algebraicamente la equivalencia entre el perímetro de un triángulo interior de ambas figuras. Pues es muy sencillo. Fíjense muy bien que para el triángulo vamos a hacerlo así. Fíjense que el triángulo está marcado algo así. Está así, así y así. Y dice que todo esto mide 2A más 2. Pero aquí divide a la mitad esta medida en dos medidas diferentes. Porque son dos triángulos. Fíjense que hay un triángulo y acá hay otro triángulo. Entonces lo que tienen que hacer es dividir este resultado, bueno, la medida de este lado entre 2. Y pues luego la van a multiplicar por 3 y luego por 3. ¿Por qué por 3? Porque al dividir este lado completo entre 2 les va a dar la mitad de este triángulo pequeño. Y este lado va a ser igual al de aquí arriba y al de aquí arriba. Se forman otros 4 triángulos pequeños equiláteros con la medida del lado igual a la mitad del lado completo. Entonces eso tienen que hacer. Dice cuál es el perímetro del triángulo grande, que ya lo debieron de haber calculado antes, en el paso anterior, y el perímetro del triángulo pequeño, que es lo que les acabo de explicar. ¿Cómo se relacionan? Pues encuentren en qué se parecen o cómo calcularían uno respecto al otro. Dice, subrayen la expresión que indica el perímetro del triángulo grande. Perdón, subrayen la expresión que indica que el perímetro del triángulo grande es el doble que el del triángulo pequeño. Observen cuál expresión daría que una es el doble de la otra. Siguiente página, analicen la información y haz lo que se indica. Sombreado y uno grande. Anota la suma de los 4 lados del cuadrado grande. Ahí se tiene que la medida del lado del cuadrado grande es A. Entonces si tenemos 4 veces A, pues ahí está la respuesta. Y entonces después vamos a anotar la suma de los 6 lados de la parte sombreada. Si tenemos el cuadrado más o menos así, y tenemos uno que está como por acá, los 6 lados de la parte sombreada son este y este. Ya sabemos que este vale B, y este completo vale A, y este completo pues también vale A. Ahora hay que calcular cuánto vale este y cuánto vale este. Ustedes van a idearse cómo hacerlo. Hay que simplificar esas dos sumas y hay que responder qué relación hay entre el perímetro del cuadrado grande y el de la parte no sombreada. Al hacer la operación les debe de dar esa relación. Trabajen en equipo, respondan con base a esta imagen. Dice, el dibujo muestra un tapete que cubre una cuarta parte del piso de una habitación. ¿Será cierto que el perímetro de la habitación es equivalente al perímetro de la parte que no cubre el tapete? Anoten el perímetro del tapete. Pues aquí tienen, ¿no? ¿Cuánto vale? El lado B y el lado A. Vamos a dibujarlo entonces. Tenemos así el rectángulo y luego acá tenemos otro rectángulo pequeño y este vale B y este vale A. Este lado mide A y este lado mide B. Entonces, ¿cuánto mide este pedacito? Sería B sobre 2, porque es la mitad. Y entonces si este mide A, pues este mide A
sobre 2. De nuevo, entonces, si yo separo el rectángulo pequeño, este lado mide b sobre 2 o un medio de b, y este mide a sobre 2 o un medio de a, porque al ser un cuarto, pues este pasa a la mitad y este punto pasa a la mitad de su lado respectivo. Entonces, si este vale a sobre 2 y este vale b sobre 2, pues este también vale a sobre 2 y este vale b sobre 2. Hay que hacer la suma de los cuatro lados. Dice, ¿será cierto que el perímetro de la habitación es equivalente al perímetro de la parte que no cubre el tapete? Pues con esos datos tenemos que comprobarlo. Y completan las siguientes expresiones. Dice, el dibujo muestra el piso de una habitación sobre el que se ha colocado un tapete. De las siguientes expresiones hay 3 que representan el perímetro de la habitación y por tanto son equivalentes y subráyalas. De acuerdo a la expresión, para calcular el perímetro de un rectángulo deben de encontrar cuál es la correcta. Hay que hacer lo mismo para el perímetro del tapete. Y hay que subrayar las expresiones equivalentes del perímetro de la parte que no cubre el tapete. También ustedes lo indican. Y el ejercicio siguiente es exactamente lo mismo. No hay diferencia. Bien, vamos a la página siguiente. Es la página 98. Con base a la figura que se muestra, lo que se indica de las siguientes expresiones, 3 corresponden al área de la figura y una no. Marcamos con un X la que no es. Entonces tenemos que observar si hay figuras que se pueden calcular de una manera más fácil. Hay que dividirla, por ejemplo, vamos a hacer el esquema en la parte de abajo. La figura es más o menos esto. Es así, es así. Es aquí, por ejemplo, acá, acá. Y subimos. Esto vale A, este vale D, este vale B, este vale B, este vale C y este vale B. Entonces lo que podemos hacer es, si pasamos una raya acá, ya tenemos un cuadrado, porque si esto vale B, pues este también vale B y por ende este también vale B. Entonces este es un cuadrado. Ya tenemos el área de esto y pues este está muy fácil. ¿Cuál es el área de este rectángulo? Pues es la base por la altura, o sea, todo esto que vale A, que vendría siendo la base, y la altura que vendría siendo esta B. Entonces lo vamos a hacer aquí. Vamos, tenemos dos figuras, entonces el cuadrado primero. Para calcular el área del cuadrado tenemos que es A lado al cuadrado. El lado mide B, entonces el área va a ser igual a B al cuadrado. Ya tenemos la primera área. Para calcular el área del rectángulo sería igual a la A que nos ponen ahí como la base y la B que nos ponen como la altura. Y ya está. Área es igual a AB. El área total, vamos a marcarlo así con una mayúscula, es igual a B cuadrada más AB. Esta forma está bien, pero no aparece como tal. Y acá dijimos que era B, B, D, A, B y C. Entonces lo que hace aquí es dividir la figura así. Yo la dividí con cuadrado y ellos la dividen así. Entonces esta área pues viene siendo esta medida por esta medida. Entonces esta área es C por B. Y esta área entonces sería B por D más B por D. CB más BD. Y esta sí aparece. Tienen que buscar otra manera entonces de agrupar las figuras y calcular el área. Pueden hacer el trabajo en equipo si quieren. Luego después cuando encuentren las tres que son iguales o equivalentes, las tres fórmulas son equivalentes, tienen que sustituir los valores de A, B, y C, A, B, C y D con 8, 3, 5 y 6 y calcular el valor de dicha área. Considera la figura y es lo que se indica. Expresa el área de la parte sombreada con amarillo. De las siguientes expresiones coloca una X junto a la que no corresponde al área de la parte sombreada de amarillo. Entonces hay que calcular la que no es el área de color amarillo. Pues es muy sencillo. Fíjense que son
son dos, es un cuadrado y un rectángulo. Entonces, si el rectángulo mide E por F, el rectángulo sería EF. Y para calcular lo amarillo tenemos que quitarle el área del cuadrado, g cuadrada, EF menos g cuadrada. Esa es una expresión para calcular el área de lo amarillo. Por tanto, ya tenemos la respuesta. Entonces, tenemos EF más g cuadrada y EF menos g cuadrada. No puede ser más porque será que estuviéramos añadiéndole un área extra y no es cierto. Entonces, esta es la que no es correcta. Y así de sencillo se calculó la que no es. Las otras tres sí son correctas, nada más hay que entonces para el inciso C sustituir los valores de 15, 10, 3 y h y encontrar el valor numérico. Y ya como última actividad para el taller de matemáticas dice relaciona mediante líneas cada expresión de la izquierda con su equivalencia de la derecha. Tienen que desarrollar cada uno de los productos que están en la columna 1 y ver cuál es el que coincide con la columna 2. En el problema 2 dice anota dos expresiones equivalentes que representan el área de la parte de azul claro o azul celeste. Pues ya vimos que podemos calcularlo como una resta. Dos expresiones, una como resta y otra pueden hacerlo dividiendo la figura azul claro en figuras diferentes y calcular el área. Y para la última figura dice expresa algebraicamente el área de la cruz. De las siguientes expresiones subraya la que no corresponde al área de la cruz y cuando ya encuentres las que sí son, sustituye los valores de 8, 12, 2 y 3 para encontrar la respuesta. Pues bueno, esto fue todo. Si tienen alguna duda me la hacen saber por favor para que le demos solución. Ojalá les haya quedado claro lo que tienen que hacer en cada uno de los ejercicios del libro. Síganse la pasando muy bien y estamos en contacto.